Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Mucho antes de ser asociada con el régimen nazi, la esvástica era un símbolo ampliamente utilizado por diversas culturas del mundo, representando buena suerte, prosperidad y bienestar. En la fotografía de 1912, el equipo de hockey de Windsor posa con orgullo luciendo uniformes que muestran este antiguo símbolo en el pecho. El uso de la esvástica en este contexto estaba completamente desligado de cualquier ideología extremista. En aquella época, se veía como un emblema positivo, común en artefactos indígenas, asiáticos e incluso occidentales. La elección del equipo canadiense refleja esa percepción optimista y auspiciosa del símbolo. Solo décadas después, con el ascenso del partido nazi en Alemania, el significado de la esvástica cambiaría drásticamente, convirtiéndose en uno de los íconos más controvertidos y temidos del siglo XX. Hay historias que descolocan incluso a quienes creen haberlo visto todo. Joseph Underhill, apodado el Avaro de Pailton, fue uno de esos personajes que desconcertaban a todo un pueblo. Rico, pero cubierto de harapos, optó por una existencia que rozaba lo inhumano. Vivía en un chiquero, rodeado de lodo y animales, negándose a gastar en sí mismo. A pesar de poseer bienes y tierras, prefería el aislamiento absoluto, alimentando una fama que lo convirtió en leyenda local. A veces, el poder no necesita palabras, basta con imágenes talladas en la historia. Lo que observamos aquí es el cuerpo de un carro de guerra del antiguo Egipto, con más de 3.400 años de antigüedad, perteneciente al faraón Tutmosis IV. Esta pieza maestra no era solo un vehículo de combate, sino también una declaración de poder y legitimidad. Las figuras esculpidas muestran al faraón en pleno combate, firme y majestuoso, guiando caballos mientras lanza flechas con precisión divina. Desafiar al mundo con un automóvil en los albores del siglo XX requería más que valentía. Se necesitaba un espíritu incansable. Walter y Aloha Wanderwell emprendieron una épica vuelta al mundo a bordo de un vehículo modificado, motivados por el deseo de promover la paz a través del conocimiento cultural. Aloha escribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer en manejar alrededor del planeta. Siendo apenas una adolescente cuando comenzó esta odisea, se convirtió en cineasta, exploradora y pionera. Viajaron por más de 40 países, enfrentando terrenos inhóspitos, barreras idiomáticas y conflictos políticos. No había cables invisibles ni efectos especiales, solo precisión, confianza y un profundo deseo de asombrar. Esta imagen es un homenaje a aquellos que convertían el miedo en arte y el vértigo en poesía. En lo más alto de los rascacielos de Chicago, una pareja de acróbatas desafió la gravedad y la lógica en una hazaña que aún hoy parece increíble. Sobre una delgada viga suspendida a una altura vertiginosa, el hombre se sostiene en un pequeño disco metálico, mientras su compañera flota en el aire, sostenida solo por sus manos firmes. Después de una jornada agotadora bajo tierra, el minero regresa a casa no solo con el cuerpo exhausto, sino también con la piel cubierta de carbón. En Gales, en el año 1931, esta era una escena común en los hogares obreros. El baño en una tina de metal en la cocina, un ritual casi sagrado para recuperar algo de humanidad tras la brutalidad del trabajo. Ni el vértigo ni las alturas podían con el espíritu de Errol Flynn. En 1941, desde lo alto del mástil de su yate Sirocco, navegando las costas de California, el galán de Hollywood muestra una sonrisa que solo puede pertenecer a alguien que hace de la aventura una forma de vida. Flynn, ícono del cine clásico, no necesitaba guiones para vivir como un héroe. En una época marcada por el misterio y la creencia en lo sobrenatural,
no todos los enemigos del siglo XIX eran humanos o enfermedades. Algunos, según se creía, surgían desde las tinieblas de la superstición. Este maletín francés, ensamblado con esmero, es un raro kit antivampiros del siglo XIX, preparado para enfrentar a los no muertos. Contiene estacas de madera con puntas de plata, crucifijos, una pistola decorada con símbolos religiosos, frascos que se cree contenían agua bendita, monedas y una Biblia. Estos hombres no tomaron su atabrina. Flanqueado por 2 cráneos reales, el mensaje era una advertencia sin rodeos para los soldados estadounidenses estacionados en regiones tropicales. La atabrina, conocida también como quinacrina, era un medicamento clave en la lucha contra la malaria. Aunque efectiva, muchos soldados evitaban tomarla por miedo a efectos secundarios, como el tono amarillento de la piel. Sin embargo, la negligencia podría costarle la vida, y este letrero sirvió como una ilustración brutal de esa consecuencia. En un tiempo donde los espectáculos en vivo se medían por la audacia de sus protagonistas, los números de lanzamiento de cuchillos se convirtieron en un símbolo de coraje y precisión extrema. La escena retrata a una mujer que, con la serenidad de quien domina el peligro, posa contra una tabla repleta de cuchillos incrustados a centímetros de su cuerpo. Frente a ella, el artista sostiene la última hoja con gesto solemne. El corazón de China ardía con un deseo profundo de liberar su tierra de la influencia extranjera. En ese contexto surgió la rebelión de los Boxers, y el hombre que vemos representa a uno de sus combatientes, con vestimenta tradicional, una lanza firme en la mano y un escudo de mimbre a sus pies, encarna la mezcla de fervor nacionalista, misticismo y artes marciales que definió el movimiento, oficialmente conocidos como la Sociedad de los Puños Justos y Armoniosos. Creían en su capacidad de resistir balas mediante rituales espirituales. A mediados del siglo XIX, un avance revolucionario transformaba para siempre la manera en que el dolor era enfrentado durante los procedimientos quirúrgicos. La fotografía, tomada en 1855, muestra una de las primeras cirugías registradas con el uso de éter como anestésico. Antes de esto, el sufrimiento era una parte inevitable de cualquier intervención médica. Los pacientes eran atados o sujetados con fuerza, y la rapidez del cirujano era su único consuelo. Con la introducción del éter, la medicina entraba en una nueva era. Por primera vez, era posible operar sin que el paciente sufriera un dolor insoportable, lo que aumentaba las posibilidades de éxito y reducía el trauma físico y psicológico. En un mundo destrozado por el fuego de la guerra, nacieron avances médicos impulsados por la necesidad urgente de sanar lo irreparable. Walter Yeo, protagonista de estas impactantes fotografías, fue un marinero británico herido gravemente en combate durante la Primera Guerra Mundial. Su rostro, transformado por la tragedia, se convirtió también en testimonio del renacimiento a través de la ciencia. En 1917, Yeo fue uno de los primeros seres humanos en recibir un injerto de piel mediante cirugía plástica reconstructiva. En plena tormenta de la Primera Guerra Mundial, los cielos de Europa fueron testigos de gigantes de aire que surcaron el viento con propósitos bélicos. Uno de ellos fue el majestuoso Zeppelin alemán L-49, que terminó su vuelo de manera abrupta en Bourbon-les-Bains, Francia, en 1917. En esta escena conmovedora, el imponente dirigible yace vencido sobre un claro entre árboles, mientras los habitantes del lugar, ataviados con ropas de época, se reúnen para observar la extraña nave caída del cielo. En el entorno silencioso de un manicomio de los años 20, un hombre sostiene una muñeca con la delicadeza de quien encuentra en ella un último vínculo con el mundo exterior. Internado en una institución psiquiátrica, este paciente anónimo expresa, sin palabras, una necesidad básica: compañía, afecto, sentido,
En una época en la que el tratamiento de las enfermedades mentales era rudimentario y muchas veces cruel, momentos como este nos recuerdan que incluso en el abandono, la ternura puede sobrevivir. Por las calles lluviosas de Camberley, Inglaterra, una figura conocida y querida empuja un carro lleno de perros callejeros. Es el año 1962 y Kate Ward, famosa como Camberley Kate, sigue cumpliendo su misión de vida: proteger a los más vulnerables. A lo largo de su existencia, cuidó a más de 600 perros abandonados. Su imagen, rodeada de hocicos agradecidos, es un recordatorio de que la bondad puede cambiar destinos, incluso los de quienes no tienen voz. Reclinado en una cama modesta, Lauritz Sand muestra en su mirada la calma que solo los sobrevivientes más fuertes pueden tener. Considerado el hombre más torturado de Noruega, soportó durante 4 años los métodos inhumanos de la Gestapo nazi. Las cicatrices visibles eran solo una sombra del tormento psicológico que padeció. Aún así, resistió. Esta imagen, tomada en sus últimos días, inmortaliza a un hombre cuya vida se convirtió en testimonio viviente del precio de la libertad y del poder inquebrantable del espíritu humano. En los pasillos de piedra de la Torre de Londres, la celda conocida como Little Liz sembraba terror en todo aquel que escuchara su nombre. Con un tamaño de aproximadamente 4 pies por 4 pies, era imposible acostarse, sentarse o estar de pie con comodidad. Para 1890, aunque ya en desuso, seguía representando uno de los castigos más crueles del pasado: la opresión absoluta del cuerpo como vía para doblegar el espíritu. Una prisión del alma dentro de una caja de piedra. A fines del siglo XIX, la lepra se mantenía como una de las enfermedades más temidas y estigmatizadas del planeta. Esta imagen muestra las secuelas devastadoras de la enfermedad sobre el rostro de una persona afectada. La desfiguración no solo evidenciaba el daño físico producido por la bacteria, sino también el dolor social de ser apartado, temido y olvidado. Una fotografía que nos recuerda cuánto ha luchado la humanidad para comprender, tratar y dignificar a quienes sufren. En el vibrante escenario de la Feria de San Juan de los Lagos, en México, la fe se manifestaba en formas tan crudas como conmovedoras. Una mujer, con el rostro cubierto y una corona de espinas en la cabeza, lleva sobre su pecho una penca de nopal, símbolo de penitencia y sacrificio. Junto a ella, un hombre observa en silencio, testigo de una devoción que traspasa el dolor físico. La escena evoca la intensidad de las creencias populares y el poder de la espiritualidad en la identidad mexicana. Bajo el sol implacable de la Guayana francesa, la infame colonia penal de Cayena presenció incontables actos de justicia extrema. En esta escena, un prisionero es llevado hacia la guillotina, un instrumento que simbolizaba el poder implacable del régimen colonial. Este lugar, conocido por su crueldad y aislamiento, encerraba no solo delincuentes, sino también voces silenciadas. La ejecución pública reflejaba la violencia institucional que dominó una era marcada por el castigo sin compasión. En las tierras salvajes de Darwin, Australia, un cocodrilo gigantesco yacía sin vida junto a sus cazadores. Aunque durante años la fotografía fue atribuida erróneamente a otras regiones, los registros confirman su origen australiano. La magnitud del reptil, que eclipsa a los hombres que lo rodean, se convirtió en testimonio de la fuerza bruta de la fauna local y del peligro latente en la naturaleza del continente oceánico. En el corazón del Museo de las Momias de Guanajuato, México, 2 visitantes se sumergen en una conversación entre rostros inmóviles que narran siglos de historia. Corría el año 1957 y las momias, conservadas por las características únicas del suelo, se alineaban en los pasillos del museo como testigos eternos del pasado. Más que una exposición, el lugar ofrecía una reflexión profunda sobre la muerte, el tiempo
y la forma en que los vivos observan a los que se han ido. Mucho antes del lujo y la tecnología de los vuelos actuales, viajar por avión era una aventura sencilla, casi austera. Esta aeronave transportaba pasajeros desde Puerto Rico hacia Nueva York. Los asientos, con correas de lona, daban la sensación de estar más cerca de un campamento que de una cabina aérea. Cada pasajero llevaba consigo una maleta llena de sueños y el deseo de construir un futuro en tierras desconocidas. Durante las Navidades del año 1909, en el hospital del condado de Cook, un Papá Noel vestido de forma modesta ofrecía algo más valioso que regalos: consuelo. Entre pasillos llenos de niños enfermos, su visita transformaba por un momento el dolor en ilusión. La escena muestra a los pequeños rodeándolo con esperanza y al anciano sosteniendo con cariño a un bebé en brazos, mientras reparte alegría en una época donde cada gesto podía significar un milagro. Bajo la gélida luz de una sala de ejecución en la prisión de Sing Sing, Nueva York, el año 1928 marcó una época donde la silla eléctrica era vista como el máximo castigo legal. La mujer en la imagen, atada con precisión y cubierta por vendas, espera en silencio la descarga final. El cartel que exige silencio añade una atmósfera aún más sobrecogedora a un momento en que la justicia se mezclaba con la crueldad institucionalizada y el debate sobre la moralidad de la pena de muerte apenas comenzaba. En la China de 1920, el acceso a la atención médica formal era limitado y los tratamientos odontológicos solían realizarse en plena vía pública. En la fotografía, un dentista ambulante extrae una pieza dental con herramientas básicas, mientras el paciente soporta el dolor con estoicismo. Esta escena representa una época donde el conocimiento práctico y la necesidad se unían, revelando la crudeza, pero también la determinación con la que se enfrentaban los problemas de salud cotidianos. A comienzos del siglo XX, la ciencia y la fe en el poder de la electricidad se combinaron para dar lugar a inventos singulares como el baño eléctrico. Esta estructura, utilizada hacia 1900, buscaba revitalizar el cuerpo a través de descargas luminosas y corrientes suaves, como si la energía pudiera infundirse desde el exterior. Lo que hoy parecería una máquina de ciencia ficción era, en su tiempo, una promesa de salud y modernidad en la incipiente era tecnológica. Sentada con quietud inquietante, esta muñeca de tamaño real fabricada en Venezuela despierta curiosidad y asombro. Hecha a mano, con materiales rudimentarios, vestida con ropa real y ubicada en un entorno cargado de misterio, parece guardar secretos entre sus costuras. Más que un juguete, evoca tradiciones que mezclan lo artesanal con lo espiritual, lo simbólico con lo cotidiano. Una figura que podría ser tanto una obra de arte popular como parte de una práctica cultural profundamente arraigada. En la vasta Rusia del siglo XIX, el transporte de madera adoptó una forma tan ingeniosa como efímera. Se construían enormes barcos de aproximadamente 400 pies de largo, hechos completamente de la misma madera que serían destinados a vender. Estos gigantes flotaban río abajo una sola vez, llevando carga y pasajeros. Al llegar a su destino, no regresaban. Eran desmontados y vendidos como material de construcción. Una hazaña de eficiencia y creatividad en plena era industrial rusa. En pleno corazón de la ciudad de Nueva York, en el año 1916, un par de carniceros exhiben con orgullo una fila de zarigüeyas colgadas frente a su tienda. Lejos del menú moderno, estos animales eran consumidos por muchas familias trabajadoras, especialmente en comunidades rurales o inmigrantes. La imagen refleja un momento histórico en el que la necesidad dictaba las costumbres y donde el bullicio de la gran ciudad convivía con prácticas que hoy parecerían inusuales. Con semblante sereno y rodeado de marionetas de expresión inquietante, un ventrílocuo inglés
posa para una fotografía en el año 1888. La escena, cargada de teatralidad, refleja una época donde el arte del ventriloquismo era admirado tanto por su destreza como por su capacidad de entretener con un toque de misterio. Los muñecos, con rasgos exageradamente humanos, parecen cobrar vida, revelando el talento del artista para animar lo inerte en pleno corazón de la era victoriana. En el corazón de la Escuela de Arte de Glasgow, en Escocia, un grupo de estudiantes protagoniza una obra que desborda simbolismo y experimentación. Corría el año 1905 y el teatro comenzaba a explorar caminos expresionistas, con máscaras inquietantes y vestuarios que desdibujaban lo humano. La puesta en escena revela un momento en el que el arte académico se abría a lo abstracto, donde cada gesto y sombra tenía la intención de perturbar, emocionar y romper con lo convencional. Suspendidos sobre París, en una escena que desafía el vértigo, 4 trabajadores toman un respiro durante la construcción de la Torre Eiffel. Corre el año 1888 y estas figuras anónimas son los héroes silenciosos detrás de un monumento que, con el tiempo, se volverá emblema universal. Armados solo con herramientas rudimentarias y una valentía inquebrantable, descansan sobre las alturas, demostrando que la grandeza comienza con manos trabajadoras y sueños de acero. En el año 1923, un hospital de Washington, D.C., fue testigo de un acto de ternura y compasión. Un payaso, con su característico maquillaje y traje, ofrece un momento de alegría a una niña en cama, rodeada por enfermeras que no ocultan su sonrisa. En medio de un entorno médico serio, se abre un espacio para la risa y el juego, demostrando que el humor podía ser una poderosa herramienta de sanación emocional. Mucho antes de que el Madison Square Garden se convirtiera en ícono moderno de conciertos y deportes, su primera versión ya hacía historia en Nueva York. Inaugurado en el año 1879, en la esquina de la calle Este 26 con la avenida Madison, este edificio peculiar con ventanas circulares y una torre distintiva fue el escenario de combates, ferias y espectáculos inolvidables, un símbolo temprano del entretenimiento urbano que sembró la grandeza del nombre que hoy perdura. En la Viena de 1909, la Navidad no solo significaba dulces y regalos, sino también advertencias encarnadas por figuras como Krampus. En esta inquietante postal, un niño sonríe inocentemente mientras el demoníaco ser de cuernos y cadenas lo observa desde las sombras. Krampus, el oscuro acompañante de San Nicolás, tenía la misión de castigar a los traviesos, una tradición que mezclaba lo festivo con lo macabro en la cultura alpina de la época. Durante el año 1950, las celebraciones de Halloween tenían un aire mucho más siniestro que el actual. La fotografía muestra Trick-or-Treat y a un grupo de personas con máscaras caseras y disfraces escalofriantes, donde lo grotesco superaba lo festivo. Las expresiones exageradas y el ambiente lúgubre reflejan una época en la que lo espeluznante era esencial en la tradición. Un retrato que congela el espíritu más oscuro del Halloween de mediados del siglo pasado. Con una majestuosidad similar al Panteón romano, Wall Street se alza imponente justo antes del desastre económico de 1929. La multitud se congrega frente al Federal Hall, ajena al colapso inminente que cambiaría el curso de la historia financiera. Hombres con trajes elegantes, autos clásicos y policías a caballo conforman un momento congelado instantes antes de que comenzara la Gran Depresión, marcando una de las etapas más sombrías del siglo XX. Detrás del esplendor de los salones reales hay rincones menos conocidos, pero igualmente majestuosos. A finales del siglo XIX, alrededor del año 1880, los establos del Palacio de Buckingham en Londres albergaban a los nobles caballos de la realeza británica. Este impresionante espacio, con su arquitectura simétrica,
techos abovedados y luz natural filtrándose por las ventanas arqueadas, refleja el respeto y la importancia que se les daba a estos animales en la corte. En mayo de 1983, un fanático escribió a Steve Jobs solicitando un autógrafo. La respuesta del entonces presidente del Consejo de Apple Computer Inc. fue breve, directa y, como siempre, con un toque de ironía. En la carta, Jobs agradece la atención, pero aclara que no firma autógrafos. Curiosamente, la carta está firmada con su inconfundible rúbrica, justo debajo de esa negativa. Este gesto, mezcla de cortesía y sarcasmo, terminó convirtiéndose en una verdadera joya para coleccionistas. Décadas más tarde, la carta fue subastada por la asombrosa suma de $400.000. Ni el clima gris de Londres, ni el bullicio de la estación logran distraer a los dos soldados que se alistan para partir al frente. Cargados con bultos y miradas resueltas, avanzan con la incertidumbre del futuro colgada al hombro. No solo llevan rifles y equipaje, también llevan el peso de la historia y los sueños de quienes quedan atrás. Un momento congelado entre la rutina del viaje y el drama de la guerra. Tras el impacto brutal de un misil V2 en 1944, las calles de Londres se transforman en pasillos de escombros y pertenencias rescatadas. Los vecinos, aún conmocionados, organizan muebles, ropa y objetos personales, tratando de dar sentido al caos. Aunque la devastación es evidente, la imagen también habla de esperanza. Entre ruinas, la comunidad se une, demostrando que ni siquiera la guerra puede apagar del todo el espíritu humano. Impulsada por el entusiasmo de la posguerra, General Motors desplegó en 1956 una exhibición de vehículos en Michigan que parecía venida del futuro. Con diseños aerodinámicos, curvas atrevidas y prototipos visionarios, los autos representaban la esperanza en la innovación y el desarrollo. Aquella exposición no solo mostraba el ingenio automotriz de la época, sino que también marcaba el rumbo de una sociedad que soñaba con carreteras hacia el mañana. Cuando el ingenio y la música se combinaban en pleno corazón del Reino Unido, nacían instrumentos tan insólitos como esta gigantesca armónica Bluebird. Las dos jóvenes que la sostienen forman parte de un dúo que se especializaba en instrumentos poco convencionales. No era posible tocar este coloso sola. Se necesitaba sincronía perfecta, oído afilado y una pizca de espectáculo. Más allá de su tamaño descomunal, lo que realmente destacaba era la capacidad del Bluebird para robar sonrisas y despertar la curiosidad. Uno de los símbolos más impresionantes de la ingeniería aeronáutica de principios del siglo XX, los dirigibles marcaron una era de lujo e innovación en los cielos. En la fotografía, un gigantesco dirigible reposa en un vasto hangar, mientras una multitud de personas, vestidas con trajes típicos de la década de 1930, circula alrededor de la inmensa estructura. La hélice visible refuerza la grandiosidad del proyecto, destacando la complejidad y la escala de estas aeronaves. Parece un sueño tejido por la historia. Samuráis japoneses contemplan la majestuosa esfinge en Egipto, en el año 1864. Fue durante una misión diplomática que estos guerreros ancestrales viajaron desde el Japón feudal hasta las tierras faraónicas. La imagen refleja un cruce cultural sin precedentes, donde Oriente y Occidente se encuentran bajo la sombra milenaria de las pirámides, en un momento tan único como revelador. El lujo se respira en cada rincón de esta suite de primera clase del Titanic, diseñada en 1912 para brindar comodidad y elegancia a los pasajeros más privilegiados. Con paneles de madera finamente tallada, lámparas sofisticadas y muebles exquisitos, el espacio evocaba la opulencia de un hotel de lujo en alta mar, un contraste abismal con las condiciones de los pasajeros de tercera clase que compartieron el mismo fatídico viaje. Durante los extravagantes años 40, las promesas de belleza,
adoptaban formas insólitas. La máscara de belleza mostrada era parte de un tratamiento facial basado en la diatermia, que utilizaba corrientes eléctricas para aplicar calor en la piel con fines rejuvenecedores. Por 25 centavos, muchas mujeres confiaban en esta técnica futurista, convencidas de que la ciencia les ofrecía una puerta hacia la juventud eterna y una apariencia impecable. A comienzos de los años 60, en un depósito industrial de Nueva York, un grupo de hombres con rostros decididos sostiene maletas repletas de paquetes envueltos en papel aluminio y plástico. Esta escena histórica, de 1963, muestra un operativo del Departamento de Saneamiento neoyorquino, encargado de incinerar drogas ilegales incautadas durante investigaciones policiales. Un hito de la ingeniería moderna y símbolo icónico de San Francisco, el puente Golden Gate atrajo multitudes el día de su inauguración. En mayo de 1937, miles de personas abarrotaron la estructura en una celebración histórica, ansiosas por cruzar el majestuoso puente colgante que conectaba San Francisco con el condado de Marin. Durante el evento de apertura, conocido como Día del Peatón, alrededor de 200.000 personas tuvieron la oportunidad de caminar por el puente, admirando la vista panorámica de la bahía de San Francisco. A finales del siglo XIX, la medicina apenas comenzaba a comprender muchas condiciones dermatológicas. La imagen, tomada en 1890, muestra a una niña con un nevo melanocítico congénito, una mancha de nacimiento oscura que cubre gran parte de su rostro. Estos nevos, aunque en su mayoría benignos, solían provocar estigmas sociales y confusión en una época en la que poco se sabía sobre genética o dermatología.